Ahí se sigue sumando gente, ya somos 18. Estamos dando inicio a este ciclo de cine debate virtual de la carrera de Historia de la Universidad Madre de Plaza de Mayo. Estábamos charlando hace un ratito los que estamos conectados. Lo que le pedimos a todos, salvo a Juan Francisco, es que cierren micrófono y cámara por una cuestión de conexión para tener mejor señal en los expositores, por favor. Un acople, parece que haces vos. Sí, ahí está, perfecto. Bueno, como les decía, iniciábamos este ciclo, como siempre la carrera de Historia en la universidad siempre se diferenció por ahí de las demás en hacer muchas actividades que tengan que ver con lo académico, y en este inicio de cuatrimestre, que es virtual, que tuvimos por suerte una inscripción récord en la carrera, nos parecía importante poder interactuar con los compañeros ingresantes y también en esta nueva etapa donde pudimos resistir los 4 años de macrismo, donde pudimos resistir los embates que tuvo Buján para con la carrera, Javier Buján, el renunciado rector de la universidad, que tuvo un ensañamiento muy fuerte con la carrera de Historia, despidiendo a muchos docentes, 2 de los cuales ahora están acá. Santiago, por un lado, que lo saludé apenas iniciamos, y Juan Francisco, que hasta siendo delegado gremial fue despedido por cuestiones ideológicas. Nosotros el caso de Juan Francisco, como estudiantes en el centro de estudiantes, lo tomamos como una bandera. Nosotros no íbamos a parar hasta que Juan Francisco se ha reincorporado en la universidad. Y bueno, cuando fueron el año pasado los concursos por materias, ante la desigualdad que había entre la formación de Juan y la formación de lo que el macrismo quería poner para enseñar historia argentina en la universidad, volvió él a la universidad y no nos quedamos solo en eso, sino que se logró también, por fuerza de militancia del sector docente, del sector estudiantil, que hoy por hoy Juan sea el director de la carrera, con lo cual eso nos da un impulso muy fuerte, tenemos mucho trabajo por hacer en la misma, pero también es una reivindicación a los años de militancia, a los años de resistencia que tuvimos. Muchos de los que están hoy acá en la sala fueron también, siendo estudiantes o docentes, perseguidos políticos del macrismo dentro de la universidad, nos han anulado actas de materias, nos han perseguido por donde se pudiera. A los que tuvimos el honor de ser dirigentes en esta etapa, nos han querido comprar de diferentes maneras, directores de carrera, funcionarios de la universidad y hasta el mismo rector. Nunca dimos el brazo a torcer y esa resistencia está teniendo los frutos que tenemos hoy de poder revivir la universidad, de que las madres vuelvan a la universidad, de tener un nuevo rector como es Codino, un rector con el cual uno puede interactuar, con el cual puede dialogar, al cual le puede hacer propuestas que son escuchadas y son llevadas a cabo, que es mucho, pero mucho más de lo que no tuvimos en estos 4 años de vaciamiento de la universidad. En este marco, que quería dar para por ahí los que no sabían, es que se nos ocurrió arrancar con este ciclo de cine, y bueno, arrancamos un 23 de mayo, a 2 días del 25 de mayo, fecha patria, y como la temática del ciclo de cine va a ser revoluciones en Latinoamérica, se nos ocurrió como primer película analizar la película Revolución, una película hecha por la industria cinematográfica en la etapa del kirchnerismo, donde se busca dar una discusión ideológica a la imagen que la derecha quiso apropiarse de San Martín, de un héroe de bronce, deshumanizado, un tipo que no participaba en política. En la película, como bien ahora Juan Francisco va a ir detallando, hay otro San Martín, hay otra visión de lo que fue el cruce de los Andes, de lo que fue la lucha latinoamericana por la independencia de la monarquía española. No me quiero extender mucho más, ya somos 21 en la sala, muy buena la convocatoria, así que le voy a dar la palabra a Juan Francisco para que arranque con el análisis. Ya apago micrófono y cámara si Juan tiene mejor señal.
Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Alguien que me Sí, sí, diga? ¿Sí? perfecto. Bueno, Sí, se eh, escucha. bueno, gracias Martín por tus palabras, por la introducción. Muchas gracias a los compañeros y compañeras por la militancia de tantos años y por haber logrado que recuperemos la Universidad de las Madres con toda esta lucha. La verdad que bueno, como decía Santi, muy contento de estar de vuelta con ustedes. Lamentablemente por esta situación de la pandemia no podemos hacerlo en vivo y no nos podemos dar el abrazo que me gustaría darles a todos y a todas, pero realmente muy contento. Han sido años muy difíciles me imagino, para los que estuvieron adentro y para aquellos que lamentablemente fuimos expulsados por motivos políticos, por motivos ideológicos. Hay compañeros que todavía, y compañeras que todavía no hemos logrado reincorporar, pero la idea es que obviamente que vuelvan todos, también los estudiantes que se fueron en su momento por diferentes motivos también, y enriquecer esta carrera de historia que ha dado tan lindos frutos, y también, por supuesto, la universidad. Para mí es un enorme orgullo estar de vuelta, aunque sea a la distancia, y obviamente tener esta tarea por delante de dirigir la carrera es realmente es un sueño y estoy enormemente agradecido a todas y todos ustedes. Bueno, para el tema que nos convoca es obviamente comentar un poco la película y hablar un poco en general sobre la revolución de independencia. Eh, me parece importante señalar algunas cosas, ¿no? Antes de meternos más directamente con la película. Una de las cosas es que hay varias películas sobre San Martín. Hay varias y tempranamente hay películas sobre San Martín que representan diferentes maneras de entender a la figura de San Martín, ¿no? Esto es algo lógico, es algo obvio y es algo común. Por ejemplo, sobre Simón Bolívar también hay múltiples representaciones y esas representaciones cinematográficas no son más que reflejo de múltiples representaciones que ha habido también en libros y de todas formatos de difusión y de estudios académicos, ¿no? Eh, Tal vez la película más inmediata que uno lo puede comparar es con la de Leopoldo Torre Nilsson, que es una película que se filmó en 1970, que está en YouTube, que recomiendo que vean, y que es interesante comparar con esta película, ¿no? Se hizo en 1970, o sea, en la época de Onganía, con la intervención del ejército, así que se imaginarán que es una película, para aquellos que no la vieron, es una película bastante diferente y representa un San Martín diferente. Una de las cosas que a mí me interesa señalar particularmente es esta cuestión de la disputa por la historia, ¿no? Que es algo que podemos ver en el cine, pero que también, como decía, podemos ver en múltiples formatos. También, por ejemplo, en La Hora de los Hornos, la película de Cine de Liberación, de Solanas y Getino, ahí también hay una mención a San Martín, pero con la orden, ¿no? La orden del general, y ahí hay una representación diferente a, a la de Torre Nilsson. Y quiero insistir con esto de la disputa por el padre de la patria. A mí una de las cosas que más me pareció, una de las cosas que siempre me pareció como muy demostrativo de esta disputa que le estoy diciendo, es lo que pasó en los 70, ¿no? En los 70, en la guerrilla del PRT-ERP, mientras estaban luchando en el operativo Independencia, en su periódico, en Estrella, creo que en Estrella Roja, sí, estoy casi seguro que es Estrella Roja, porque tenían dos publicaciones, El Combatiente o Estrella Roja, pero estoy casi seguro que es Estrella Roja. A la misma vez que ellos están haciendo la lucha, hacen toda una historia de la gesta de San Martín, ¿no? Además de recuperar la bandera de los Andes que hace el PRT, el PELERP recupera esa bandera de los Andes poniéndole la estrella roja, ¿no? Entonces ahí a la misma vez que tenemos eso, tenemos el operativo Independencia, que también está apelando a la figura de San Martín y a la figura de Independencia de una manera totalmente distinta, ¿no? Lo que vemos acá es una disputa por la historia, una disputa por la memoria, una disputa por ese pasado en función de un presente distinto. Y profundizando un poco en esta idea, me parece obvio que las naciones están construidas en base a partir de discursos
y relatos, como diría la derecha, relatos de la memoria y de la nación. No estoy inventando nada al decir esto, pero me parece una hipótesis que yo tengo, que tal vez es un poco aventurada, que es que en los casos de América Latina, y particularmente en el caso de la Argentina, estas disputas son más intensas y más constantes y más cíclicas que en otros países. En otros países me refiero centrales. En los países centrales también hay disputas por la memoria y también hay construcciones de la memoria, pero me parece que han logrado hegemonías culturales, las élites más sólidas, ¿no? Y que no son puestas en tensión constantemente, porque probablemente me parece a mí que tiene que ver con el éxito económico, social de esos países, que hace que no estén constantemente volviendo al pasado, ¿no? Un ejemplo que puede mostrar esto es, más allá de América Latina y de la Argentina, es, por ejemplo, en España. En España, durante mucho tiempo, no se discutió demasiado el franquismo, porque se había creado un orden post-franquista que había logrado una importante estabilidad y una importante hegemonía, y cuando vino la crisis económica y social, eso fue acompañado con una discusión sobre el pasado, ¿no? Sobre el pasado reciente, sobre la dictadura, sobre la guerra civil. No quiere decir que no hubiera habido antes, porque siempre hay discusión. El tema es que esa discusión eclosionó, explotó a nivel público a partir de la crisis. Y creo que en América Latina constantemente nosotros estamos volviendo al pasado porque ese pasado no se cierra, ¿no? Me parece que esta es un poco la hipótesis que yo quiero señalar. El pasado no se cierra porque las heridas quedan abiertas y entonces el zapatismo vuelve, el sandinismo vuelve, la figura de Evita vuelve, la figura de Perón vuelve, la figura de San Martín vuelve, de otras maneras, ¿no? Y en disputa con esos discursos que se crearon tempranamente, ¿no? Tempranamente en el siglo XIX, en el siglo XX, las élites crearon un discurso y una memoria y una identidad nacional que quedó trunca, ¿no? Y que no lograron imponer del todo y que siempre fue rediscutida. En el caso nuestro, todos, supongo que los que estamos acá, sabemos que fue Bartolomé Mitre el que crea un panteón y una historia que después se torna oficial, pero tempranamente, ya en la década del 30 y la década del 40, y sobre todo en la década del 60 y 70, entra muy rápidamente en disputa ese discurso y la discusión por la historia ha sido permanente. De manera no casual, el macrismo, una de las cosas que intentó hacer fue olvidar eso, ¿no? Justamente el kirchnerismo, una de las características que tuvo fue avivar y reponer estas discusiones. Y tal vez uno de los ejemplos más claros, hay varios ejemplos, ¿no? El Samba, que me parece que fue muy valioso como discusión del pasado y de difusión de la historia, pero uno de los ejemplos más claros de estos debates sobre la identidad y la memoria fue lo que ocurrió con la estatua de Juana Zurduy, ¿no? Y todo el debate entre Juana Zurduy y Colón, que dice muchísimo sobre nuestra historia, nuestro presente, nuestra identidad, y que el gobierno kirchnerista, como sabemos, decidió sacar la estatua de Colón y poner la estatua de Juana Zurduy, y como también sabemos, cuando vino el macrismo se sacó la estatua de Juana Zurduy, que ya no tenía ningún sentido sacarla, porque si todo el argumento era, bueno, no vamos a sacar a Colón porque por la defensa del patrimonio y por lo que implicaba, lo que podía implicar trasladar esa estatua, bueno, una vez que ya estaba hecho eso y Juana Zurduy estaba ahí, tenía más sentido dejarla, digamos, en términos de patrimonio, pero se la sacó también, y el ejemplo más claro de esto, como sabemos, fue los billetes, ¿no? Cambiar los billetes, cambiarlos por animalitos, animalitos de colores, crear un zoológico en los billetes, buscar olvidar la historia, despolitizar la historia y mirar al futuro, ¿no? Ahí tenemos todas las intervenciones de Alejandro Rosichner, hablando de lo negativo de mirar el pasado, la importancia de mirar el futuro, que en los billetes no haya más animalitos muertos, etcétera, etcétera. Un ejemplo también claro puede ser el debate actual sobre la figura de Ramón Carrillo, ¿no? Esta posibilidad de que fuera que aparecieran en este supuesto billete de 5.000 pesos, que generó también muchos debates sobre el pasado y un ataque tremendo a su figura de una manera muy descarada y vergonzante, las cosas sobre las que se lo acusó. Entonces, lo que quiero señalar acá es que en el siglo XIX se crea este panteón
y después en el siglo XX y todavía hoy seguimos discutiéndolo y tiene sentido. O sea, no es que no tenga sentido estas discusiones, porque esas heridas, como decía, no están cerradas. Tal vez yo creo que hay un problema con estas discusiones, es que a veces son demasiado argentinocéntricas, ¿no? Que me parece que nosotros necesitamos abrir el espectro y no solamente discutir sobre figuras que hacen a la historia argentina, porque de alguna manera seguimos atrapados en una trampa, que es la construcción de las naciones en el siglo XIX digamos, a espaldas del resto de la región, ¿no? Me parece que eso es algo problemático. Por ejemplo, sería excelente que en un billete, además de próceres argentinos, hubiese próceres latinoamericanos y no solamente de nuestro país, para romper de alguna manera con ese patrón, ¿no? También me parece interesante, en los últimos años, en esta disputa por la historia, han aparecido figuras que obviamente ya eran conocidas, pero que fueron puestas claramente en la opinión pública, como Juana Zurduy. O sea, pensemos hace 20 años qué persona joven podía conocer a Juana Zurduy, y hoy, a partir de Samba, hay jóvenes, chicas que se quieren disfrazar de Juana Zurduy para su cumpleaños. Esto es algo maravilloso. O la figura de María Remedios del Valle, la madre de la patria, ¿no? Que además de ser mujer era afrodescendiente, que también ha sido reivindicada en los últimos años, y ahí estamos abriendo a otros debates que rompen de manera más profunda el canon creado en el siglo XIX, que siempre tuvo ciertas características, ¿no? Bueno, me parece que me extendí un poco con esta introducción, pero me parece que vale la pena para enfocar un poco qué estamos hablando cuando estamos hablando de esta discusión sobre la historia y la importancia que tiene para el presente. Recordemos también lo que fue las celebraciones del Bicentenario en la época del kirchnerismo, ¿no? El carácter que tuvo, y el carácter latinoamericano, el carácter profundamente político, la reivindicación emancipatoria. También algo muy importante que hizo el kirchnerismo fue ese Salón de los Patriotas Latinoamericanos. No es nada menor, nada menor. Y la contracara, que fue lo que hizo el macrismo en las celebraciones del Día de la Independencia, ¿no? Del 9 de julio, donde, además de hablar de querido rey y hablar de la angustia de los patriotas, inmediatamente Macri empezó a hablar del ausentismo laboral. O sea, el propio Macri, que no trabajó en su vida, hablando de ausentismo laboral, es una vergüenza, pero es una vergüenza hacerlo además en ese día. Y además todo ese discurso de la independencia, leído en una clave de emprendedurismo, individualismo, meritocracia, etcétera, etcétera, que es tremendo realmente, esa relectura de una gesta libertaria de hondas implicancias políticas y sociales. Entonces, bueno, metámonos un poco más en lo que sería el proceso de la revolución, y particularmente algunas referencias a la película, ¿no? Que es un poco lo que nos convoca. Algo que, bueno, no puedo dejar pasar y no puedo dejar de decir, sobre todo todos los que me conocen saben que lo voy a decir, es que hay un problema cuando nosotros hablamos de 1810, como inicios de las revoluciones en América Latina, porque hay que recordar que hubo gestas muy importantes, muy importantes antes. Me refiero particularmente a las revoluciones de Tupac Amaru y Tupac Katari, ¿no? En la década del 80, en Perú y en el Alto Perú, que muchas veces son olvidadas cuando se hace referencia a 1810. O sea, no estoy diciendo que sean exactamente los mismos procesos, porque no lo son, para nada, pero me parece que es importante no quedarnos únicamente en 1810 y desde ahí hablar en adelante. La otra cosa que obviamente me parece clave es mencionar la Revolución de Haití, ¿no? Que fue un proceso de enorme relevancia, que fue la primera y única revolución de esclavos que triunfó en la historia de la humanidad, y la primera independencia de América Latina en 1804, que es aún más olvidada que la de Tupac Amaru y Tupac Katari. Ahora bien, entonces, el proceso de 1810 claramente tiene características diferentes al de Tupac Amaru y Tupac Katari, y claramente tiene características diferentes a la de Revolución de Haití, pero hay que entenderlas en un ciclo histórico de revoluciones, e incluso en lo que se ha llamado revoluciones atlánticas. San Martín, entrando más directamente en la película, la propia Revolución de Mayo
y la figura de San Martín ha sido interpretada de múltiples maneras y ha sido discutida infinidad de veces, y hay muchísimos trabajos sobre el tema. Y la Revolución de Mayo, de alguna manera, como decíamos antes, en el siglo XIX se construye un discurso que se tornó una historia oficial que fue profundamente discutida en el siglo XIX y que hoy en día en el mundo académico no predomina, no es hegemónica, pero digamos en el ámbito escolar y en el ámbito de la difusión y lo que se llamaba la historia Villiquen, y en el ámbito de las estatuas todavía sigue estando presente. Y que, por ejemplo, está presente en esta película que comentábamos antes, la de El Santo de la Espada, ¿no? La película de 1970 que hacía referencia antes. Esta idea de una revolución de mayo como una revolución argentina, como el nacimiento de la patria, como una revolución que tiene su centro en Buenos Aires, que es una revolución sobre todo de la élite, que busca el libre comercio, que es una élite liberal. Y San Martín, en ese discurso creado por Mitre tempranamente, es un hombre adusto, un hombre serio, un hombre de bronce, que es un argentino, que logra la independencia de Argentina y que pues logra la independencia de Chile y de Perú, pero es una revolución argentina que de alguna manera va liberando otros países, ¿no? Y eso es un poco también lo que se ve en esa película, en la película que comentaba antes. También algo que se ha señalado mucho es esta imagen eh, de conflicto, una idea de conflicto entre San Martín y Bolívar, ¿no? A partir del encuentro de Guayaquil, que es uno de los temas que más discusión todavía generan. La película que nos convoca hoy es una película dedicada fundamentalmente para aquellos que no la vieron, los invito a que la vean. Es una película que se estrenó en 1810, en el 2010, y en el marco, obviamente, de los festejos del Bicentenario y con un nuevo tipo de cine dedicado a la historia política y una recuperación de San Martín desde otra perspectiva, ¿no? Es una película que particularmente relata el cruce de los Andes, con lo cual hay muchas temáticas y problemáticas que quedan por fuera, pero donde, por ejemplo, una de las cosas que es interesante en cómo se lo representa San Martín es el acento español, ¿no? Porque uno de los grandes debates es por qué San Martín vuelve. San Martín había pasado solamente 6 años en la Argentina, que no era la Argentina, el virreinato de Río de la Plata, solamente había pasado 6 años en el virreinato y después había vivido la mayoría de su vida adulta en España y había luchado en el ejército español en contra de Francia, de los ejércitos napoleónicos, y había derrotado a los ejércitos napoleónicos en Bailén. Y una de las preguntas centrales es ¿por qué vuelve en 1812? Cosa que no está en la película, pero que es un gran debate y que la historiografía así muy, muy tradicional de otro momento hablaba del llamado de la patria, ¿no? Las fuerzas telúricas que lo convocaban. Esto obviamente resulta ridículo y resulta absurdo, y hay que entenderlo desde otra perspectiva, desde perspectivas políticas. Norberto Galasso, que tiene una biografía muy interesante de San Martín, sobre la que seguramente está basado en la película a la que nos estamos mencionando, la estamos refiriendo, mejor dicho, plantea que son motivos políticos, que San Martín estaba luchando por una revolución liberal y democrática en Francia, perdón, en España, y viendo que esa revolución estaba derrotada y que ya no lograba cuajar en ese país, decide venir a esta región para continuar la revolución democrática. La idea que tiene Galasso, y es una idea que tiene consenso, es que la Revolución de Mayo no implicó del vamos un proyecto de independencia, sino que lo que implicó fue un proceso liberal en contra del absolutismo español y que con el tiempo fue derivando en un proceso de independencia. Esta hipótesis es una hipótesis que se enmarca también en la idea de que 1810 tiene que ver con la crisis de la monarquía hispánica, que eso es lo que genera esas revoluciones en América, y que con el tiempo, a partir de un montón de procesos, terminan convirtiéndose en procesos de independencia. En este sentido, San Martín volvería
a nuestro territorio para continuar no una lucha de independencia, sino sobre todo una lucha liberal que con el tiempo rápidamente se convierte, sí, en una lucha de independencia cuando España definitivamente asume el absolutismo con la vuelta de Fernando VII en 1814. Ahora, volviendo a la película, en la película, como decíamos, San Martín aparece hablando con acento español, lo cual es lógico, y además aparece la constante referencia que se hacen a los enemigos, no son en clave de españoles, sino en clave de godos y de realistas. O sea, la idea de que los enemigos no son necesariamente España, sino fundamentalmente estos absolutistas de lo que hablábamos. Esto es interesante, me parece que es correcto. La otra cosa, el otro aspecto que es importante de la película es la movilización que hace San Martín para generar ese ejército, ¿no? Recordemos que San Martín es nombrado gobernador de Cuyo y que organiza el ejército haciendo, bueno, muchos esfuerzos y hay una intensa movilización de los factores económicos y sociales de la región para poder, o de la provincia, para poder organizar el ejército. Y hay una intensa participación popular en el ejército de San Martín, ¿no? Y una de las características de la película es constantemente referirse y mostrar los sectores populares que integran el ejército y particularmente los sectores afro que participan del ejército, que es particularmente el octavo regimiento, que fue un regimiento muy importante que estaba compuesto por libertos. Uno podría señalar como crítica a la película, si me permiten, que no está problematizado demasiado esto, porque en realidad San Martín no hizo una emancipación universal de los esclavizados, sino que les otorgó una promesa de libertad futura. Eso no está problematizado de ninguna manera, digamos, pero lo que sí vemos, y no es menor, es esta participación tan activa de esas comunidades afro en el ejército, ¿no? En el ejército de los Andes. Me parece que esto es interesante porque nosotros, uno de los mitos más grandes de nuestro país es que todos descendemos de los barcos, que los argentinos son todos blancos, y probablemente para mucha gente enfrentarse con la imagen de una población mestiza y afro-argentina en el ejército sanmartiniano seguramente debe haber sido una sorpresa, ¿no? Para más de uno que cree que los argentinos y los latinoamericanos son todos blancos y europeos, ¿no? Entonces ahí hay algo que es interesante, más allá de estas tensiones que les comentaba, que me parece que vale la pena insistir. Otra cosa clave que creo que hay que profundizar siempre es que la gesta de San Martín y el proceso que se abre en 1810 es un proceso americano, ¿no? No es un proceso argentino, aunque tiene características locales, e incluso hay características locales, quiero decir, lo porteño, ¿no? Más allá de eso, no es un proceso de la Argentina independizándose como país, sino que es un proceso más amplio, es un proceso que abarca el virreinato del Río de la Plata y que abarca a toda América. Y ese discurso americanista o ese registro americanista también está presente en la película y me parece que vale mucho la pena subrayarlo y rescatarlo e insistir siempre. Nosotros, eh, Jorge Abelardo Ramos, un historiador revisionista y político revisionista de la izquierda nacional, una figura muy interesante, también muy polémica porque terminó vinculándose con el menemismo, terminó siendo embajador de Menem, y eso le valió muchas críticas, pero más allá de eso, Abelardo Ramos decía, nosotros somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos, ¿no? Y me parece que eso es algo que hay que tener siempre presente, siempre de alguna forma hay que tener presente y recuperar eso. Y claramente en la película aparece la gesta de San Martín y la gesta del cruce de los Andes y la gesta de la independencia en un sentido más amplio como una gesta americanista, ¿no? Que hay que insistir, porque recordemos que San Martín no cruza los Andes con la bandera argentina, sino con la bandera del ejército de los Andes. Recordemos que parte del ejército estaba compuesto por chilenos y después el ejército que continúa en Perú está compuesto por diferentes soldados y generales y militares de diferentes regiones de América. Y el proyecto era un proyecto común y era un proyecto que iba hacia
la unidad regional de diferentes maneras, no quiero decir una unidad absoluta, pero sí hacia una mancomunión de naciones confederadas de alguna u otra forma. La otra cosa que es importante, que también aparece de alguna forma reflejada en la película, es las tensiones con Buenos Aires, ¿no? Recordemos, esto es muy importante, no está del todo reflejado en la película, porque la película solamente refiere a una etapa de la gesta de San Martín, pero San Martín tuvo constantes tensiones con Buenos Aires, con la elite de Buenos Aires y particularmente con la figura de Rivadavia. El saliente presidente tuvo varios gafes historiográficos y uno de ellos fue decir que los restos de San Martín habían vuelto gracias a Rivadavia, cosa que es absolutamente falsa, pero además, y algo que es muy importante, es que San Martín y Rivadavia tenían una relación muy mala, y por eso estos próceres que construyó el mitrismo hace mucho tiempo y que de alguna manera todavía sobreviven, aunque no historiográficamente a nivel de academia, digamos, Rivadavia y San Martín están en el mismo panteón de próceres y es absolutamente ridículo porque tuvieron múltiples tensiones, ya desde el golpe a al primer triunvirato y después constantemente Rivadavia y otros sectores de Buenos Aires le retació el apoyo y de hecho hay múltiples testimonios escritos de San Martín siendo muy crítico con la figura de Rivadavia, ¿no? Entonces estas tensiones aparecen reflejadas en la película, tal vez no con la profundidad que podría ser, porque la película refiere a solamente una etapa, pero me parece que es muy importante. Hay otra cosa que para los que vieron la película seguramente salta a la vista, que es el carácter épico, ¿no? El carácter épico movilizante de la película, que convoca a salir a luchar inmediatamente, ¿no? Y me parece que eso es, más allá de que uno puede llegar a discutirlo o no, me parece que es atractivo, es interesante, es valioso, y es también para qué se hacen estas películas en el presente, para recuperar esa épica, esa épica que en tiempos normales no está, ¿no? Eh, Otra cosa que, ya yendo un poco más allá de la película, que después en todo caso podemos volver, yo una de las cosas que siempre señalo cuando hablo del proceso de las independencias en América Latina y en Hispanoamérica, es que fueron procesos altamente conflictivos, ¿no? Y altamente heterogéneos. No fueron procesos donde todo el mundo pensaba lo mismo y donde estaban todos de acuerdo, sino que había múltiples líneas internas que tenían diferentes proyectos alternativos. Y así como tenemos a Rivadavia, tenemos a Artigas, tenemos a San Martín, tenemos también a la Fura Belgrano, a Mariano Moreno, a Bernardo de Monteagudo, ¿no? Hay una pluralidad de actores que representan pluralidad de proyectos alternativos y que muchas veces eso, bueno, no se tiene presente. Y justamente si hay disputas con el pasado, si nosotros seguimos discutiendo sobre el pasado, tiene que ver con que en esa época fue una época de múltiples discusiones y múltiples disputas sobre el sentido de la revolución, ¿no? Y no sé cuánto hablé y creo que ya me estoy extendiendo demasiado para hacer un formato virtual, así que tal vez no voy a ir cortando, pero quiero señalar lo que para mí es un poco la tragedia del proceso independentista, ¿no? El proceso de la revolución. Aquellos que lograron los triunfos militares y políticos más importantes, me refiero a San Martín y Bolívar, pero no solamente a ellos, terminaron en el exilio o terminaron muertos o terminaron muy mal sus días, ¿no? Y de manera eh, terminaron de manera como muy desilusionados con el proceso de independencia. Esta es una de las grandes paradojas. San Martín termina exiliándose, ustedes saben, bueno, San Martín hace el cruce de los Andes, después que se logra la liberación en Chile, él continúa sin apoyo a Buenos Aires y logra la liberación de Perú, que después tiene esa reunión en 1822, el 26 y el 27 de julio. 26 de julio es una fecha evidentemente marcada en la historia latinoamericana. Si alguien le quiere jugar a un número, juegue el 26. Y, y él después se va al exilio. No se va al exilio porque quiera,
porque extraña Europa, sino se va al exilio porque está realmente enemistado con la élite de Buenos Aires. Y de hecho él vuelve el 29, en 1829, y cuando se da, vuelve para la guerra de Brasil, la guerra contra Brasil, y después en 1829, cuando se da el fusilamiento de Dorrego, Lavalle le ofrece ser gobernador y él decide retirarse, a pesar de que nunca pisa el territorio, y decide irse al exilio nuevamente. Él se va al exilio porque el proyecto político por el que había luchado, evidentemente no termina de cuajar. Más dramático aún es el caso de, después, más dramático aún es el caso de Bolívar, ¿no? O no sé si más dramático, pero casi tan dramático, es el de Bolívar que después de haber tocado la gloria con las manos y haber liberado medio continente en una enorme cantidad de batallas, se lo intenta asesinar en 1828 y después, con el estallido de Colombia, decide renunciar y decide irse al exilio y muere en el camino hacia el exilio en Santa Marta, ¿no? O sea, tenemos los dos grandes, no parece ser casualidad de ninguna manera que los dos grandes libertadores terminen en esas condiciones, tan desilusionados y uno en el exilio y el otro queriéndose exiliar. Y aquellos que los acompañaron, Sucre asesinado, Monteagudo asesinado, y tantos otros, bueno, Belgrano como termina también, Castelli como termina, tantos en esas condiciones, ¿no? Hay un dicho que es las revoluciones se comen a los revolucionarios, bueno, evidentemente algo de eso hay, y paradójicamente quienes terminaron usufructuando los procesos de independencia fueron élites que se jugaron muy poco la vida en ese proceso y que terminaron creando patrias chicas, ¿no? Patrias que en vez de hermanarse se empezaron a dar cada vez más la espalda. Y esa es, de alguna manera, la gran tragedia de este proceso que termina, y que termina de esa manera y que de alguna forma queda inconclusa. Antes de cerrar mi intervención, también quería recuperar un poco algo que había dicho Martín y que me comí en mi intención de hablar de tantos temas en poco tiempo, que es obviamente esa humanización también que hay de San Martín, ese intento de bajarlo de bronce, de hacerlo más cercano. Si ustedes ven la película que les comentaba de 1970, de Torre Nilsson, van a ver que es un San Martín absolutamente de bronce, que no se sale del libreto nunca, y totalmente adusto, serio, que poco tiene que ver con el San Martín que hay construido en esta película, que tampoco es un San Martín chabacano ni jodón, digamos, pero con el que uno podría tomar una birra después, pero es un San Martín diferente, es un San Martín más humano, y es un San Martín también más político, ¿no? Con ideas claras, ideas políticas claras, con un proyecto político claro, con un proyecto de emancipación y unidad. Eso es importante porque muchas veces se ha dicho que San Martín era un militar y no un político, y eso también es parte del relato que dice que, bueno, que Bolívar lo traicionó a San Martín, o que diríamos hoy en día, lo rosqueó a San Martín porque era poco político o poco hábil, ¿no? Me parece que eh, hay en esta película un San Martín diferente, un San Martín que responde a una época, a un presente, ese presente del 2010, que era otro, que era un despertar latinoamericano, que era una recuperación latinoamericana. Esta película también se puede vincular con otras películas que se hicieron en esas épocas, ¿no? Como una película de Francisco de Miranda, Miranda regresa, que me parece que vale la pena que en este ciclo de revoluciones se ponga para discutir, y otras recuperaciones de Bolívar que también se hicieron en ese momento. Y me parece que la historia de la independencia todavía nos convoca, ¿no? No es un pasado tan lejano, obviamente sin caer en anacronismos absurdos, pero es un proyecto que todavía nos convoca, que todavía nos dice mucho para nuestro presente. Algo que yo siempre señalo es que si uno lee las gacetas de esa época, va a ver que las noticias y las referencias son siempre de América, ¿no? Hay un espíritu americano muy fuerte y es tan diferente al que vivimos hoy, ¿no? Y eso tiene que ver, obviamente, en cómo se construyeron nuestros países de espalda a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, y mirando siempre hacia el norte, hacia los países centrales.
Hoy no nos enteramos lo que pasa en Uruguay, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia, o lo que pasa en Brasil, a menos que pase algo muy grosso, ¿no? Como un golpe de Estado, como, como un brote de pandemia gigantesco, pero si no, no sabemos qué están pasando a nuestros hermanos latinoamericanos, y eso es algo que tiene que ver en cómo se construyeron nuestras naciones, ¿no? Y todavía nosotros seguimos pensando que esa es la independencia de Argentina, cuando en realidad el país que se crea es Provincias Unidas en Sudamérica, cuando el que se independiza, 1806 me refiero, y cuando había provincias que hoy ya no están más, y cuando claramente el proyecto era un proyecto americanista que quedó trunco y que todavía vale la pena seguir luchando por eso, ¿no? Ya en el siglo XIX muchos advirtieron que ese proceso de independencia había quedado trunco, ¿no? Tempranamente Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, lo señala, después lo señala Francisco Bilbao, un intelectual y político chileno de enorme relevancia, que él dice hace falta hacer una segunda campaña, y recuperar a Bolívar. Y obviamente el que termina cristalizando un poco esta idea es José Martí con esa noción de segunda independencia. Fíjense, en esa época, ¿no? En esa época, los proyectos de unidad y los proyectos de unidad que tenía San Martín y que tenía Bolívar eran mucho más fuertes que los que nosotros ahora estamos intentando hacer. El proyecto del Congreso de Panamá implicaba un montón de dimensiones como ciudadanía común, ¿no? Como un montón de cosas que todavía estamos muy lejos. Lamentablemente, ese proyecto está todavía en el futuro, ¿no? Me parece que bueno, la película nos convoca a pensar en un San Martín diferente, un San Martín revolucionario, un San Martín igualitarista, libertario, nos convoca a una épica, ¿no? En un tiempo donde las épicas muchas veces no están presentes, donde lo que predomina es el individualismo, la virtualidad, que eso fue claramente lo que convocó el macrismo, y que creo bueno, es una época que tenemos que recuperar, y San Martín obviamente es una figura que tenemos que recuperar. Ahora, y para terminar, y sin contradecir con lo anterior, creo que también tenemos que abrir el espectro, ¿no? Justamente en esta vocación de tener una mirada latinoamericana y de un proyecto latinoamericano, nosotros tenemos que abrir el espectro y poner junto a San Martín a otras figuras de la región, y no solamente abrir el espectro en términos de la región, sino también abrirlo a otras dimensiones, ¿no? En términos de género, de raza, o como prefiramos decirlo, y recuperar también esas participaciones populares y de otros grupos que muchas veces han estado invisibilizados o que han aparecido solamente como testigos, pero no como protagonistas. Y la revolución de independencia tuvo un protagonismo popular. Es discutible si fue una revolución social o fue una revolución popular. Eso es algo que se ha discutido muchísimo y se sigue discutiendo, pero hubo un protagonismo popular y que vale la pena reivindicar, y que en esta película está presente con múltiples referencias por ejemplo, con ese regimiento, el octavo regimiento, que está tan presente en la película. Bueno, yo por ahora lo dejo acá. Martín, si te parece, abrimos a algunas preguntas, comentarios, y seguimos de esa manera. Dale, Gracias. dale. Muchas gracias, Juan. La verdad que salió bárbaro, estábamos viendo las cuestiones técnicas y funcionó perfecto tanto acá en la sala como en YouTube. Ahora, el que quiera hacer preguntas, si está en la sala, vamos de a uno, no hagamos mucho lío, pero puede prender la cámara y el micrófono y consultarle a Juan lo que quiera. A ver. Pregunto. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien. Te hago una consulta, Juan. ¿Cómo ves vos reflejada en esta película la participación de los sectores populares, sectores subalternos, particularmente cómo refleja la composición del ejército en lugar de los negros, de los afrodescendientes, de las mujeres también? Yo creo bueno, yo creo que sobre todo el sector de la población afrodescendiente está presente. Eh, es como un poco lo que comentaba antes, me parece que es lo que más está reflejado en la película. Eh,
no tanto la cuestión de la participación de las mujeres, que por ejemplo en la película de Torre Nielsen está bastante presente, sorprendentemente. Em, pero me parece que sí está reflejado. Probablemente podría estar reflejado más, si se quiere, o de otra manera, pero me parece que hay una vocación de ponerlo sobre la mesa, ¿no? De tematizarlo. Como decía antes, me parece que, digo, tal vez hay que entender que es una película de difusión, ¿no? Y que por ende no se puede ver siempre con una mirada así de un historiador profesional que obviamente podría discutir muchas cosas. Eh, y por eso hay que entender que una cosa es una película para difundir y otra cosa es una película o hacer algo puramente académico, que no es lo mismo. Este, pero me parece que sí está de alguna manera reflejada esa participación popular y está más reflejada que en otras películas previas. Y que no está solamente centrada en la figura de San Martín o los generales, ¿no? Los próceres de la independencia. Había otra pregunta por ahí. Otra pregunta, el que quiera. También pueden preguntar en el canal de YouTube, si quieren. Ahí Valen de Comunicación va a hacer una pregunta. Hola, ¿cómo va? Es más que nada un aporte y bueno, también para que salgan otras cosas. Estaba pensando en también la relación que tiene el cura, ¿no? No sé bien, no me acuerdo ahora cómo se llama. Cómo va cambiando, ¿no? También todo lo que tal vez tenía como pensamiento base se le va al carajo en el medio de la guerra. Eso me parecía interesante y cómo es una visión de la iglesia más del lado del pueblo, ¿no? Y después también aportar que me parecía que estaba muy buena, justo, o sea, vi primero El Encuentro de Guayaquil, que es la película que está Pablo Echarri, que me parece que también estaba muy buena, que las veo a las mujeres más presentes en esa película que en esta, pero esta también me gustó, las vi a destiempo, o sea, primero vi la de Guayaquil y después vi esta Revolución, pero me gustó mucho cómo está contada y si hay algún otro dato más sobre Corbalán, nada más. Sí, el tema de la iglesia es interesante cuando San Martín le dice al cura, ¿no? Que respete, que no se meta, que no se entrometa en la religiosidad popular, ¿no? de los africanos, no en esos términos, no lo dice, no habla de religiosidad popular. Pero eso es algo interesante, se podría discutir cómo está presentado, pero sí ese cambio, como señalaba la compañera, es interesante. La iglesia estuvo en realidad dividida en el proceso de independencia. No es que estuvo a favor de la continuidad del realismo, del absolutismo. De hecho, hay que recordar que Miguel Hidalgo y José María Morelos eran curas, y me estoy refiriendo a líderes populares del proceso de independencia en lo que actualmente es México. O sea que hubo una activa participación de sectores de la iglesia. En cuanto a Corbalán, yo por lo que busqué, no sé, la verdad que habría que verlo bien, pero hay un Corbalán que fue secretario de San Martín, pero murió mucho tiempo antes. Así que yo no sé si es una licencia que se tomaron en la película. No busqué bien ese dato. Pero el Corbalán que efectivamente existió murió en la década del 40. No vivió tanto tiempo. Pero es una película. Martín, quisiera hablar. Soy Wenceslao, sin cámara. Hablé de Monteagudo, Wenceslao, así que Tucumán ya está representado. Siempre. Tucumán tiene siempre representación para bien y para mal. Yo creo que conectando con lo de Corbalán, a mí me parece que esa figura grafica un poco el destino trágico de la independencia del que vos hablaste, ¿no? Con ese final en el que aparece en la foto su cara Sí. borrosa, mismo con esto de que su vida tuvo sentido solamente en ese año,
Me parece que grafica bien lo que decís y después también conectando con lo que decías de la posición de los negros, de la charla que él tiene con Blanco, creo que se llamaba el capitán El negro, sargento. Sargento. este, sí, en la que dice, si sabés por qué luchás, ¿no? Y esto de, por la patria, y el capitán le responde por la libertad. Y digo, palabras bellas y que emocionan, pero que justamente lo que vos planteabas, esto de las disputas que hubo por el significado de la guerra de independencia, me parece que tiene que ver con qué contenido le damos a esa palabra patria y a esa palabra libertad. Y creo que también podemos pensar que seguramente significa algo distinto para el capitán que para San Martín, ¿no? Yo creo que ese diálogo a mí me parece lo más interesante en varios sentidos de la película. No sé si estará de acuerdo vos y qué pensarán los compañeros y compañeras. Parece que ahí se quedó un segundo sin señal, Juan, pero bueno. Che, si quieren ahora ir habilitando las cámaras, que ya un poco la charla pudo funcionar bien, como para que nos veamos las caras, pueden ir conectando, así Parece que lo del personalizamos. tucumano fue demasiado para Juan. Ahí seguramente se va a volver a conectar. No sé qué les pareció la primera experiencia. Ahí está Juan, a ver. ¿Nos está escuchando Juan? A ver ahora. Ahí la vemos a Florencia. Hola Flor, ¿cómo va? Rodri, Valen, Cristina, ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Acá está. ¿Cómo están? todos los Tenía compañeros. tachado el micrófono. Muy interesante todo. Muy interesante la actividad, muy interesante lo que decía Juan. Así que bueno, acá estamos. Buenísimo. No sé si tenía respuesta, Juan, para lo que dijo el Tucu. No te están dando el audio, Juan. Aquí, ¿me hablas a mí, Martín? No, no, Juan no le está funcionando el audio. Ah, Ahí la vemos a Aleja de Trabajo Social. Sil, ¿cómo están, compañeros? Esperemos a ver si Juan se puede conectar. Igual por suerte funcionó muy bien todo lo que era conectividad, que era nuestro miedo. Juan, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? hola compañero. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Mi nombre es Marcelo Pastorella, soy el director de la carrera de comunicación. Estuve escuchando hasta ahora. Iba a aportar algo, pero esperamos que vuelva Juan. Juan, ¿vos escuchás? No se está Quedó escuchando mudo. lo que dice él. No pregunto más porque quedó mudo, ¿eh? Tucu, lo dejaste mudo. No sé si es un problema del micrófono o algo, pero bueno. Que habilite el micrófono. Fíjate el micrófono, Juan, a ver si podés. Algo está pasando. Ahí Santiago aporta que el cura se llamaba Aldao. Es verdad, yo lo había notado también. Por ahí Juan Francisco que pruebe Juan, entrar y deshabilitar y habilitar el micrófono de nuevo. ahí creo que salió para volver a entrar. Bien, voy yo haciendo algún aporte de lo que fui viendo también. Me ¿Me pareció escucha? importante. Ahí te escuchamos, Juan, sí, volviste. Lo que no escuché la última parte de la pregunta de Wenceslao, si la puede repetir. Tucu, Bueno, cortito, ¿no? De que a mí me parece que ese diálogo, hay algo que me parece muy, muy interesante, que es esto de que San Martín
le pregunta, que queda flotando en el aire esto de qué es la patria y qué es la libertad para cada uno, y me parece que es interesante verlo, que era un negro liberto, el que hablaba de la libertad. Y a mí me parece que son preguntas que tienen mucha actualidad también. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la patria y de la libertad? ¿Y qué terminó resultando? ¿Qué patrias terminaron resultando y qué libertades terminaron resultando de la guerra de independencia? No sé si lo ves por ese lado o yo estoy exagerando un poco esa escena. Sí, yo coincido con lo que vos señalás, y yo también señalaba antes que me parece que no está, digamos, que hay un intento de representar a esos sectores populares, ¿no? En la gesta, pero no está suficientemente problematizado el Jugar lugar por que la están respuesta a una patria jugando llena y de silencios. la, la- la forma de protagonismo que tienen, ¿no? Y me parece que ese diálogo pone un poco en tensión eso, ¿no? Em, Esto a mí me parece que es importante. Yo hablaba de diferentes proyectos en el proceso de independencia, y el de San Martín no es el proyecto, desde mi punto de vista, más popular y más igualitarista. Sí es un proyecto americanista, independentista, muy importante, pero dentro del proceso más amplio hubo liderazgos y proyectos que fueron decididamente más igualitaristas, sobre todo en el caso del Río de la Plata, como todos saben, es el de Artigas. Pero bueno, no me parece menor que haya esa participación popular en la película, y que me parece que sí, que ese diálogo refleja de alguna manera parcialmente esas tensiones o esas discusiones sobre qué es la libertad, qué es la patria, y sin duda la patria posterior va a ser, el resultado va a ir lentamente, de alguna manera, poniendo en tensión aquellos espacios de libertad e igualdad que se habían logrado en ese momento de revolución, ¿no? Mucho de lo que se conquista en ese momento, posteriormente se va a ir con el tiempo perdiendo o se va a ir disciplinando. Y también se va a ir olvidando, ¿no? Me parece que en la construcción de las identidades nacionales y de las historias nacionales, esos roles, esas participaciones se van a ir olvidando o negando. Tanto es así que Juana Zurduy va a ser, la estatua va a ser retirada, ¿no? Pero bueno, sí, coincido. Y después eso que vos decías de Corbalán y el final me parece muy interesante, ¿no? Esa imagen donde él aparece borroso, me parece que es una metáfora atractiva para plantear lo que vos estabas planteando. Bien, había una consulta de Marcelo Pastorella. No, solamente en un aporte. Estuvo muy bueno, está muy bueno. Ojalá esto se repita, que lo podamos hacer en todas las carreras. Simplemente comentar, porque ya a mí particularmente siempre me quedó este recorrido de leer historia. Cuando empecé a leer historia argentina, que tenía 17 años, a través de algo que dijo una profesora en la escuela, y a mí me llamó la atención y arrancó un recorrido de lectura de manera intuitiva acerca de por qué Juan Manuel de Rosas le da en el testamento, San Martín le da el sable a Juan Manuel de Rosas en el testamento. Ese fue el motivo que disparó un montón de lectura que tengo hecha al respecto, y que por ahí estaba piola que Juan comentara algo en este debate que estamos haciendo, este cine debate. Bueno, eso tampoco aparece en la película, ¿no? No, eso no aparece en la película, pero digo, es algo que por ahí viene al tema de lo que estamos hablando. Sí, sí, sí. No, de hecho, para mí la película es un disparador para hablar de un montón de otras cosas, ¿no? Y no solamente de, de eso, de la película en sí misma. Sí, San Martín apoya desde Francia, desde el exilio, a Rosas en su política de defensa de la soberanía nacional.
y de hecho Rosas lo quiere nombrar embajador en Perú, pero San Martín no va a aceptar eso. Y San Martín va a terminar legándole el sable de la independencia por esa defensa en los bloqueos de las potencias, primero Francia y después el bloqueo anglo-francés. Pero también San Martín hay documentos, ¿no?, donde él expresa una política crítica hacia la política interna de Rosas, o sea que no hay un apoyo absoluto a la figura de Rosas, sino sobre todo un apoyo a su defensa de la soberanía, que no es poco, digamos, y que obviamente pone también en tensión ese discurso liberal, conservador, construido en el siglo XIX, de esa idea de un San Martín absolutamente asociado a los próceres liberales y, por otro lado, la figura de los caudillos y la figura de Rosas como los malos de la película. Obviamente que ese sable que se lega es algo que rompe ese relato y que también ha permitido otro relato, otra construcción, que es esa idea de San Martín Rosas Perón, que ha sido una forma de entender la historia propia de sectores revisionistas, rosistas, peronistas, que también se podría discutir, por supuesto, y que ha sido parte de estas disputas que comentábamos, ¿no? San Martín es una figura compleja porque, más allá de lo que decíamos en la película, esta recuperación del San Martín político, del San Martín americanista, no cuadra fácilmente en las disputas políticas e ideológicas porque él se intentó mantener alejado de esas disputas en esos tiempos, y eso también ha habilitado múltiples lecturas y múltiples discusiones, pero no es tan fácil no resulta tan fácil de construir líneas históricas como con otros personajes. Siempre igual estas líneas históricas para mí son problemáticas, pero bueno, pueden tener una función política más que historiográfica o académica, si se quiere. Ya hablamos de eso bastante en las clases, siempre hablo de ese tema. Los que me conocen saben. Bien, ahora yo tengo una consulta. En realidad algo que vi en la peli, y por ahí que profundice un poquito Juan, sin extenderme mucho, la pregunta que es en esta línea historiográfica en la cual ¿qué San Martín muestra la película? Y si bien es una película de difusión, creo que hay una línea del San Martín de Galasso, de la biografía, en esta demostración de tratar de mostrar que no era una pelea, como nos dijo el mitrismo, como nos dijo la historia oficial siempre, entre argentinos contra España, sino que era una guerra por el mismo conflicto que estaba en la península cuando viene al territorio. Y hay una frase que San Martín dice en un momento, en realidad le dicen a él, y que me parece que grafica mucho esto, que es: escorpiones y patriotas están detrás de cualquier piedra. Y es justamente esta imagen de que había tanto criollos como españoles en los dos bandos. Se demuestra bien en el padre Corbalán, que claramente, siendo criollo, apostaba por estar del lado de la monarquía, y un San Martín español, un San Martín gallego, que también es una provocación que hace la película a esta historia oficial. No sé si se ve esa línea historiográfica en la película para vos, Juan. Sí, yo un poco comenté eso, ¿no? Me parece que sí, justamente este San Martín que habla con acento español, y esa constante apelación más a ese discurso contra los godos que contra los españoles. También esta figura que vos señalás, que yo no la mencionaba, la del padre, ¿no? Que se enemista con el hijo porque el hijo sí quiere participar de la gesta independentista. Y creo que sí, que este San Martín está construido sobre todo a partir de la interpretación que hace Galasso, que es básicamente un poco lo que yo comentaba antes, que San Martín vuelve a la Argentina no por el llamado de la patria profunda, sino sobre todo por un proyecto político que en España había fracasado, que era el proyecto liberal, ¿no? O sea, en Francia Galasso tiene la idea, que en realidad es una idea que es compartida también por otros historiadores,
que es que en España hay una revolución liberal que va asumiendo caracteres de revolución nacional y que, fracasada esa revolución liberal, él viene al territorio, a este territorio, a continuar esa lucha liberal, y que esa lucha liberal se va convirtiendo en una revolución nacional. Y que por ende es en gran medida la guerra en la que hay en América, una guerra que no es solamente una guerra de independencia, sino también una guerra civil, ¿no? Entonces, no se trata únicamente de americanos contra españoles, sino de proyectos políticos alternativos, que con el tiempo va a ir convirtiéndose claramente en una guerra de americanos contra españoles, pero es un proceso. Esta interpretación puede ser discutida porque puede funcionar bien para algunos territorios de América, pero no tan bien para otros, pero sí puede funcionar. O sea, la idea de que la Revolución de Mayo fue una revolución de independencia y de independencia de la Argentina, y que había una máscara de Fernando VII, que es un poco el relato tradicional y escolar que se festeja en las escuelas, es problemático, evidentemente, es problemático, y no funciona muy bien, digamos. Y bueno, yo siempre señalo que en todo caso lo que se puede decir es que ahí se abre un proceso complejo, largo e intrincado, y en el cual hay sectores en pugna, ¿no? Sectores que efectivamente no tienen una vocación independentista y sectores que tempranamente sí lo tienen, ¿no? Pero bueno, en el caso de San Martín, puede ser, como decías vos, Martín, una provocación interesante, un San Martín, un padre de la patria que habla en español, que además refleja mucho mejor la realidad seguramente, y esos discursos o esas identidades más políticas que nacionales, ¿no? O sea, los enemigos no son necesariamente España, sino los godos, los realistas, porque lo que hay es un proyecto liberal, ¿no? Y hay varias claves, como vos señalabas, para verlo en ese sentido. Perfecto, no sé si hay alguna pregunta más, si no vamos dando cierre a la actividad, ya hace más de una hora que estamos, muy bueno, funcionó muy bien. Somos ahora 22, pero hemos llegado a ser 30 acá en la sala, y también muchos compañeros están por YouTube, los que no podían ingresar, así que buenísimo, funcionó todo bien. Muchas gracias, Juan, bienvenido nuevamente, es como una bienvenida oficial que te queríamos dar los estudiantes desde la carrera, en esta gran vuelta a tener una carrera de historia que tenga que ver con el pueblo, que tenga que ver con lo popular y que tenga que ver con los derechos humanos y las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Nos parece, queríamos empezar con vos. Igualmente ya les aviso a todos, también a vos, que el segundo encuentro seguramente también va a estar exponiendo Juan, porque la película que vamos a debatir el 6 de junio, dentro de 15 días, es Queimada, que es una película que va a retratar todo el proceso de la revolución de Haití, y es número puesto Juan para hablar de Haití porque es su especialidad, así que va a ser el segundo encuentro del ciclo de cine, que en un principio va a tener 4 encuentros. 6 de junio vamos a ver la película Queimada, después armamos todo como para que puedan verla y armamos la sala y eso. Pero bueno, agradecerte a vos, saludar también a Santi, que lo vimos al inicio, un compañero que el macrismo había expulsado de la universidad y que está volviendo, y también saludar y felicitar en su nuevo rol a Florencia, que ahora la tenemos en la departamental, que forma parte de la carrera, y la verdad que es un orgullo. Yo me acordaba el otro día, cuando formamos allá por el año 2012 la Junta por la Carrera de Historia. Exacto. Donde estaba Flor, donde estaba Juan, estaba el Rusito Whisky, que hoy no pudo estar. Y miren cuánta agua pasó debajo del puente y seguimos dando la lucha. Así que, a nombre de todos los estudiantes, quería abrazarlos a ustedes. Bueno, muchas gracias, me emociona mucho esto y por supuesto que agradezco que se realicen es muy importante que se realicen estos eventos donde podamos pensar juntos en un contexto bastante singular,
pero a su vez, bueno, refundando nuestra universidad, ¿no? Y como decía recién Martín, bueno, hace tanto que venimos acá luchándola, peleándola, poniendo el cuerpo y cabeza, ¿no? A este proyecto. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, cuenten, por supuesto, conmigo para lo que necesiten, como siempre. Santi, no sé si querés decir algo, nuevo docente de la recuperada materia Historia de las Madres de Plaza de Mayo, materia que el Nada, macrismo nos quiso sacar. Sí. Saludos, Santi. Sí, sí. Sí, por suerte estamos volviendo con esta materia. Antes era Historia de Madres, después, nada, en estos últimos años la modificaron, digamos, obviamente entiendo que se intentó hacer como un vaciamiento del contenido de la materia, un vaciamiento político, ideológico, etcétera. Por suerte, bueno, ahora estamos intentando reconstruir la materia y bueno, ojalá salga todo bien para que podamos empezar con todo. Y nada, en lo personal, refrendo las palabras de Flor y de Juan. La verdad que agradecerles por todo el trabajo realizado, por la paciencia, por el aguante y también la militancia que pusieron. Y nada, expresarles mi felicidad de estar de vuelta en la universidad. Así que nada, los felicito por la iniciativa. La verdad que me parece que en este contexto tan complicado es una manera de acercar a los compañeros a corta distancia, aunque sea vernos las caras, digamos, por esta plataforma, pero bueno, es algo, ¿no? Es decir, las palabras y los gestos se pueden seguir y generan una cercanía que está muy buena tenerla en este contexto tan complicado. Así que nada, obviamente cuenten conmigo para lo que necesiten y seguramente nos estaremos viendo en los próximos eventos realizados, o por realizar, mejor dicho. Bien, buenísimo. Bueno, vamos cerrando la actividad, sin dejar de decirles que este año vamos a hacer todo porque vuelvan las jornadas de la carrera de Historia. Otro evento que el macrismo nos ha sacado, que han sido jornadas que cuando lo pudimos realizar en Madres han sido de una calidad académica impresionante y que nos pusimos en la primera reunión que tuvimos con Juan como objetivo de base que se hagan las jornadas de historia. Así que vamos a necesitar del trabajo intelectual de todos y de todas para que vuelvan a hacer lo que fueron las jornadas de historia de la carrera, ¿no? Martín, puedo... No, bueno, agradecerles una vez más a todos los compañeros y compañeras por su presencia, por la militancia, por organizar esta actividad. Y bueno, bienvenidos los próximos encuentros. Y bueno, obviamente lo que señalaba Florencia, lo que señalaba Santiago, esta gran alegría de por lo menos podernos vernos las caras de esta manera. Y que la verdad que nadie puede decir que no laburamos, porque sábado, pandemia, fin de semana largo, 7:30 de la tarde, acá discutiendo y trabajando colectivamente. Realmente creo que pocas instituciones pueden decir esto, tan golpeadas además como las nuestras, que se nos ha acusado de todo tipo de cosas. Así que bueno, una gran alegría volver a encontrarnos y seguir trabajando colectivamente por bueno, una manera diferente de pensar el país y pensar la pedagogía. Así que bueno, nuevamente un gran abrazo para todos y todas, nada más, y muchas gracias. Perfecto, bueno, con esto damos cierre al primer encuentro del ciclo de cine. Nos vemos el 6 de junio para debatir la película Queimada, que es un proceso diferente, la primera revolución latinoamericana y la única revolución triunfante de esclavos en el mundo. Así que les mando un abrazo, ya ahí Pablito va a ir cerrando la sala. Nos vemos. Chao, gente. Un abrazo.